Buenos días, buenos días. Muchas gracias por entrar a ver este video donde hablaremos de dinámica, específicamente de cinética, y pues pretendemos ubicar la dinámica dentro de la física. Y precisamente atendiendo a eso, quiero comentar que dentro de la física, una de las ramas es la mecánica, y esta se divide en otras dos ramas, es decir, en la física, dentro de sus ramas, una es la mecánica, luego la mecánica se divide en estática y dinámica. Por lo tanto, la dinámica es una rama de la mecánica. Y luego, a su vez, la dinámica se divide también en otras dos ramas, que son la cinemática y la cinética. Y es precisamente el tema que queremos abordar. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, pues primero definimos dinámica, y aquí nos dice que es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de estado físico y o estado de movimiento. En este caso diremos que la dinámica es el estudio del movimiento. Y les comentaba, se compone de dos ramas. Una es la cinemática, que estudia la geometría del movimiento sin atender a las causas que lo generan. Y la otra rama es la cinética, que relaciona las fuerzas con los movimientos. Y en ese sentido se puede utilizar para dos cosas. Por un lado, se puede utilizar para predecir si se aplican ciertas fuerzas a un objeto, qué movimiento se producirá. Y en otro sentido, que sería lo inverso, si necesitamos generar algún movimiento, entonces definir qué fuerzas tenemos que aplicar para lograr ese objetivo. Pasamos ahora sí a la cinética, que es la parte de la dinámica que analiza los movimientos bajo la influencia de fuerzas. Como base tenemos la segunda ley de Newton, que nos dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, entonces la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de esta resultante. Es decir, un desequilibrio de fuerzas nos genera un movimiento. Y esto nos lleva a la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. Y entonces una fuerza aplicada a un objeto, si nos genera un movimiento, esa fuerza será equivalente, más bien será proporcional a la aceleración. ¿Qué tan proporcional? Pues la constante de proporcionalidad será en este caso la masa. Luego, si en lugar de una fuerza tenemos varias fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración.
¿Qué es el equilibrio dinámico? Bueno, pues este ocurre cuando se suma el vector masa por aceleración a las fuerzas que actúan sobre la partícula y se obtiene un sistema de vectores equivalente a cero. Es decir, al sumar todas las fuerzas más el vector masa por aceleración, obtenemos que la suma de todos esos vectores, o dicho de otra manera, el vector resultante es igual a cero. Si esto lo dividimos en fuerzas en X y fuerzas en Y, entonces la sumatoria de fuerzas en X tendrá que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también tendrá que ser igual a 0. Ojo, esto tiene que incluir a la masa por la aceleración, porque podemos decir, más bien podemos entender que como solamente hablamos de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, entonces no incluye al vector masa por aceleración. ¿Sale? Y de la fórmula anterior, donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración, si pasamos el vector masa por aceleración hacia el lado izquierdo de la igualdad, entonces queda restando. Entonces, si sumamos la fuerza aplicada o la fuerza resultante, más bien si a ella le restamos la masa por la aceleración, el resultado tendrá que ser 0 para obtener el equilibrio dinámico. Entonces, si tenemos varias fuerzas y el vector masa por aceleración y sumamos todo, el resultado tendrá que ser nuevamente 0. Luego tenemos los esquemas de la visualización, que son los apoyos gráficos para nosotros interpretar y solucionar los problemas que se nos presenten. Tenemos primero el peso. Normalmente lo representamos con la letra W y lo obtenemos multiplicando la masa por la gravedad. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a otras masas. Entonces el peso es una fuerza y se calcula multiplicando masa por gravedad. Y como es la atracción de la Tierra sobre otras masas, el peso siempre lo vamos a representar con un vector cuya dirección es horizontal y el sentido es hacia abajo. Y aquí tenemos un plano horizontal y el peso va hacia abajo. Si inclinamos el plano o si nos encontramos con un plano inclinado, el peso seguirá yendo hacia abajo. No así con la normal, no pasa así con la normal. ¿Qué es la normal? La normal es la fuerza con que reacciona la superficie que soporta al objeto y lo hace en dirección perpendicular a la superficie. Precisamente, ¿sale? Va en dirección perpendicular a la superficie. Y sería de alguna manera, no exactamente, sería de alguna manera contraria al peso. ¿Por qué? Pues porque es una reacción. Entonces la superficie reacciona en sentido contrario, en este caso específico de una superficie horizontal, esta reacciona en sentido contrario al peso, siendo perpendicular a la superficie. ¿Sale? Acá en el caso del plano inclinado ya no es vertical, es decir, ya no es totalmente contraria al peso. ¿Por qué? Pues porque la condición es que es perpendicular a la superficie. ¿Sale? Luego tenemos la fuerza de rozamiento o fricción.
que es precisamente la fuerza con que la superficie del objeto y la superficie que lo soporta, las que están en contacto, es la fuerza con que al tratar de moverla se agarran. De hecho, por ejemplo, en las llantas de los automóviles le llaman agarre. Tiene muy buen agarre, o estas llantas no tienen buen agarre, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, pues es la fuerza que se genera al entrar dos superficies en contacto y tratar de deslizar una sobre la otra. Eso se le llama fuerza de rozamiento o fricción. Y existe, bueno, dependiendo, mejor dicho, de las superficies que están en contacto, existe un coeficiente de fricción. Si multiplicamos ese coeficiente de fricción por la normal, entonces obtenemos la fuerza de rozamiento. ¿Sale? Ahora, hay un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción cinética. Es decir, si el cuerpo o el objeto está en reposo, existe un coeficiente de fricción que es mayor al coeficiente de fricción que existe si el objeto ya se encuentra en movimiento. Nuevamente, si el cuerpo está en reposo, existe un coeficiente de fricción. Si el cuerpo está en movimiento, si el objeto está en movimiento, existe otro coeficiente de fricción. A uno se le llama coeficiente de fricción estática y al otro coeficiente de fricción cinética. El coeficiente de fricción estática es mayor siempre que el coeficiente de fricción cinética. ¿Por qué? Pues porque resulta más difícil o empleamos mayor fuerza para empezar a mover un objeto que para mantenerlo en movimiento. Luego tenemos los diagramas de cuerpo libre y aquí nos dice que es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos que lo rodean, mostrando todas las fuerzas que actúan sobre él. Aquí tenemos un ejemplo. Este bloque está sobre una superficie horizontal. Aquí se le aplica una fuerza. Luego tenemos la normal y el peso, y aquí está representado como P. Se representa como P porque peso en español se escribe con P. Cuando lo vemos como W es porque en inglés se escribe con W. ¿Sale? Obviamente no es la palabra peso como tal, sino su traducción. Entonces, quitamos el bloque, trazamos nuestros ejes cartesianos X y aquí colocamos los vectores que nos representan a todas las fuerzas que intervienen en el diagrama, en este dibujo. Y bueno, a esto se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Hasta aquí es todo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.